Vamos a plantear esta estructura, ¿sí? Queremos resolver esa estructura que, como ustedes bien conocen, tiene un grado de hiperestaticidad 3, o sea, es un hiperestático tercer grado, es una chapa, 3 grados de libertad y tiene 6 vínculos externos. Por lo que, hasta ahora, nosotros no contamos con las herramientas para poder resolverla, porque no nos alcanzarían las ecuaciones que conocemos antes de ver el método de las fuerzas, ¿no? Las ecuaciones que conocemos para poder resolverlo. Entonces, si yo les digo a ustedes, sin conocer el método, resuelvan este ejercicio, ustedes la respuesta inmediata es no, no podemos porque es estáticamente indeterminada. Bien, pero ¿qué pasa si aplicando el principio de superposición yo les digo, bueno, a ver, vamos a hacer una cosa. Yo les voy a dar las reacciones del nudo 3, que las tengo calculadas, y ustedes ahí, ¿me pueden resolver la estructura? Sí me van a decir. ¿Por qué? Porque esta estructura va a ser igual a esta que estoy dibujando acá con su carga Q, ¿sí? Vamos a bajar un poquito acá. Su carga Q, sus tres reacciones en 1, R1I, R1X y el momento de empotramiento. Y después les digo, les voy a dar los valores de estas fuerzas, de estas reacciones, supongamos que la voy a llamar R3 y R3X y el M de empotramiento en 3. Bien, entonces, ahora les pregunto, ¿ustedes pueden resolver la estructura esta que les estoy dando, la que está a la derecha, después el signo igual? Sí, la pueden resolver, porque si ustedes conocen cuánto vale, yo les digo, bueno, R3I vale tanto, R3X vale tanto, el momento vale tanto, estas tres reacciones que estoy indicando acá serían conocidas. Entonces, lo que tienen que resolver ustedes es ahora una estructura de una chapa con una carga uniformemente repartida Q y tres fuerzas, o sea, dos fuerzas aplicadas en el nudo 3 y un momento aplicado en el nudo 3. Plantean las tres ecuaciones de la estática que conocen y el ejercicio lo pueden resolver. ¿Estamos hasta acá? Ahora, todo lo que pasa, digamos, si esto lo llamo A, que es mi estructura hiperestática, y esto lo llamo B, que es la modificación que yo le hago a esa estructura hiperestática, son compatibles, son iguales. O sea, conociendo las reacciones en 3, o sea, esa R1, R3X, R3I y el M3, puedo resolver la estructura, es decir, calcular las reacciones restantes y trazar los diagramas de esfuerzos internos que van a ser los mismos, y deformarla también, que van a ser los mismos de la estructura A, que es hiperestática, que es la que quiero resolver. ¿Hasta acá estamos bien? Seguimos. Bien. Ahora, yo no les voy a dar ahora los resultados de los valores de estas reacciones. Les voy a decir, muchachos, yo les voy a mandar mañana un mail con los valores de estas reacciones. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Bueno, pueden resolverla. Pueden empezar a resolver. ¿Haciendo qué? Haciendo que esta estructura que ustedes tienen con la carga Q y esas tres reacciones, digo, vamos a hacer una cosa. Vamos a considerar que esta fuerza R3I que llamé vale 1. Esta horizontal también vale 1 y este momento de empotramiento también vale 1. Entonces ahora lo pueden resolver porque ya tienen los datos. Q es un dato del problema, saben cuánto vale. Y estas tres fuerzas que desconocíamos, ¿sí? Le decimos, no, mira, vamos a considerar un valor unitario, valen 1. Entonces resuelven y obtienen la resolución, valga la redundancia, de la estructura, es decir, reacciones, diagramas de esfuerzo internos y deformada, para sus cargas exteriores, Q, y para estas tres fuerzas de valores unitarios. Y lo pueden resolver perfectamente. Ahora bien, ¿se cumple la igualdad con
con A y con B, no se cumple la igualdad con A y con B. ¿Por qué no se cumple? Porque A es igual a B, ya lo vimos. Ahora B no es igual a C, ¿por qué? Porque en B está cargada en el nodo 3 con esas tres fuerzas con un valor real, ¿sí? Que alguien lo calculó. Es el valor real que tienen esas reacciones, que yo las transformo en carga para poder resolver el ejercicio. Y en C, lo que estamos haciendo es resolviendo para valores unitarios. Entonces esto no cierra. Para que cierre, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar los datos obtenidos por los verdaderos valores, ¿sí? Todo esto lo vamos a tener que multiplicar en algún momento, por el verdadero valor del momento del empotramiento, de R3i y de R3x. ¿Está bien? Entonces, si ustedes resuelven todo para valores unitarios, mañana reciben un mail y dice, señores, R3X vale 4 toneladas, R3Y vale menos 3,75 toneladas y M3 vale 43,37 toneladas por metro. Multiplican todo lo obtenido de esa resolución de la estructura C y mantienen la igualdad con B y con A. Es decir, logran resolver la estructura hiperestática que tenían que hacer. Este C, a su vez, lo podemos aplicar aplicando el principio de superposición de efectos. Esta estructura puedo decir, bueno, la calculo para Q, luego la calculo cuando actúa Rx, pero dijimos que primero la considerábamos unitaria, para poder adelantar el trabajo y poder ganar tiempo, pero no debíamos olvidar que teníamos que multiplicar por el verdadero valor de la reacción una vez que me lo den, más la misma estructura, ¿sí? Con la otra fuercita, R3i, unitaria, y lo multiplicamos por el verdadero valor de la reacción de esa fuerza una vez que lo tenemos, y finalmente sumamos el M de empotramiento igual a 1 y lo vamos a multiplicar por el verdadero valor de M. De esta manera podemos resolver la estructura. Entonces, ¿qué teníamos acá? Teníamos que resolver una estructura hiperestática, que es la estructura A, que no lo podemos hacer con nuestras ecuaciones de la estática. Entonces el profesor, porque es buena persona y buen profesor, les dice, bueno, no se hagan problema. Les voy a dar cuánto valen las reacciones del nudo 3. Entonces transforman esa estructura hiperestática en una estructura isostática con 3 cargas más. Entonces yo se las doy y resuelvan, pero no soy tan bueno. Entonces les digo, bueno, les voy a dar un poquito más de trabajo. Empiecen a trabajar con esa estructura, considerando que esas reacciones valen 1, son unitarias, y ustedes calculan todas las reacciones, calculan los diagramas, deforman las estructuras, y una vez que tienen todo listo, yo les voy a pasar cuánto valen esos verdaderos valores de esas fuerzas. Entonces, todo lo que obtuvieron hasta acá se multiplica por esos valores. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Alguna duda? No. Esto puede ser la última clase de estabilidad. ¿Está bien? O sea, la última clase de estabilidad, yo les puedo haber dado este ejemplo en el pizarrón y les explico todo esto. Bien, vamos a relacionar esto con el método de las fuerzas, porque en realidad el método de las fuerzas es esto que les estoy mencionando. ¿En qué consiste el método de la fuerza? En nuestra estructura hiperestática, ¿sí? Que no la podemos resolver por esto que venimos diciendo, porque es estáticamente determinada y no nos alcanzan las ecuaciones, la vamos a ablandar. Si la vamos a ablandar o quitando vínculos externos o colocando vínculos internos. Y la transformamos en una estructura isostática. Pero, ¿qué pasa? No es igual esa estructura hiperestática con sus cargas más esta estructura ablandada con sus cargas. ¿Por qué no es igual? Porque le sacamos vínculos. Y si le quitamos un vínculo externo, como en el caso de este ejemplo que le estamos sacando el empotramiento en 3, estamos diciendo hay 3 reacciones que no las voy a considerar.
Entonces, lo que hacemos es le sumamos esa estructura, a esa estructura isostática, le sumamos esas tres reacciones, que son las que tienen acá, las que vimos acá, R, 3X, 3Y y el ME. ¿Estamos? Ahora sí podemos decir que A es igual a B. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir? Cuando digo que A es igual a B, no es más que la igualdad, o sea, yo puedo resolver la estructura B y es igual que resolver la estructura E. O sea, todo lo que pasa, o sea, el desplazamiento horizontal del nudo B, del nudo 2 de la estructura B, este que tienen acá, va a ser igual al desplazamiento horizontal del nudo 2 de la estructura A. Disculpe, me salió un cartelito, bueno, no sé qué. ¿Me siguen escuchando? Sí, profe. Está. Me salió un cartelito ahí en el Teams. Bueno, bien. ¿Qué pasa? R3X, R3Y y ME3, esas tres reacciones, no sabemos cuánto valen. Y no vamos a tener un profesor bueno y gentil que nos diga los valores. Entonces, es lo que nosotros denominamos incógnitas hiperestáticas y las llamamos con X. ¿Sí? O sea, este 3E y lo voy a llamar con un X, que lo puedo llamar X1, este que está acá lo puedo llamar X2, y el momento de empotramiento lo puedo llamar X3. ¿Por qué X? Porque son incógnitas, no sé cuánto valen. Y es aquí a donde apunta el método. El método lo que resuelve, lo que plantea, es un sistema de ecuaciones, que ahora vamos a hablar de eso, para poder determinar cuánto vale X1, cuánto vale X2, X3, Xn, ¿sí? Y de esa manera poder calcular la estructura que acá llamamos como B y da por resultado la resolución de A. ¿Me siguen? Bien. Entonces, como no sabemos cuánto valen esas fuerzas que son incógnitas, hiperestáticas, X1, X2 y X3, lo que hacemos es lo que hicimos en la estructura C, le damos valores unitarios. Entonces, resolvemos la estructura para valores unitarios. Pero como bien dijimos recién, estamos rompiendo la igualdad. Para que la igualdad se mantenga, voy a tener que multiplicar por los verdaderos valores de esas incógnitas, que cuando los voy a tener, cuando resuelva el sistema de ecuaciones que surge del planteo del método de las fuerzas. Resumiendo, lo que vamos a hacer ahora entonces es la estructura hiperestática que nosotros tenemos que resolver, la modificamos, ¿sí? Ablandándola, ¿sí? Quitándole vínculos externos o colocando vínculos internos, y le sumamos esas incógnitas hiperestáticas que surgen de isostatizar la estructura hiperestática que tenemos. Planteamos un sistema de ecuaciones que vamos a ver qué es lo que vamos a plantear, lo resolvemos, y una vez que resolvemos, obtenemos esos valores de X y, los reemplazamos en los cálculos de las estructuras, sumamos y obtenemos el valor, la resolución de la estructura A. Eso es básicamente lo que plantea el método. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, ninguna. No. Por ahora no. Bien, sigamos. Vamos a ver ahora este ejemplo que vimos recién, pero ya vamos a hablar del método de las fuerzas. O sea, vamos a empezar a usar el lenguaje que tiene el método. Si buscamos nuestra estructura hiperestática, con una carga Q, esto puede estar cargado con todas las cargas que ustedes conocen, o sea, de la naturaleza estática, como el caso de Q, pueden tener cargas térmicas, o pueden tener, por ejemplo, le agregamos un giro en 1, en el empotramiento que está en 1. O sea, todas las cargas que conocemos. Esta estructura que nosotros queremos resolver y no podemos si no aplicamos el método de las fuerzas, se llama sistema hiperestático. Bien, ¿qué vamos a resolver en su lugar? Vamos a resolver una estructura isostática que surge, que feo quedó, una estructura isostática
que surge de ablandar esa estructura hiperestática, ¿sí? Es decir, la transformamos en isostática. Esa estructura, ahí como la ven, se llama isostático fundamental. O sea, la estructura isostático fundamental es la estructura isostática que surge de ablandar, quitando vínculos externos y colocando vínculos internos a la estructura hiperestática. Se llama isostático fundamental. Cuando en ese isostático fundamental actúan las cargas exteriores, sea Q, delta T y Φ en este caso, se llama sistema primario. O sea que el sistema primario, todo esto es muy importante, lo tienen en el video y obviamente lo tienen en los apuntes. El sistema primario es el isostático fundamental más las cargas exteriores. Ahora bien, esto no es una igualdad. No se mantiene la igualdad, por lo que vimos anteriormente. Entonces a esto le tenemos que sumar una solución correctiva, que es nuestra estructura isostático fundamental, más las incógnitas hiperestáticas que surgen al momento de que isostatizamos la estructura. Este sistema se llama sistema complementario, que es la solución correctiva. Es decir, el sistema hiperestático es igual al sistema primario más el sistema complementario. El sistema primario es la estructura isostático fundamental, que es solamente la estructura, ¿sí? Sin cargas, que es la estructura isostática, más las cargas exteriores. Ese es el sistema primario. Y el isostático fundamental con las incógnitas hiperestáticas como carga forman el sistema complementario. Es decir, todo lo que pasa en nuestro sistema hiperestático va a ser la suma de lo que pasa en nuestro sistema primario más el sistema complementario. Por ejemplo, la reacción vertical en 1 que nosotros vamos a tener en nuestro sistema hiperestático va a ser igual a la reacción vertical en 1 de nuestro sistema primario más la reacción vertical en 1 de nuestro sistema complementario. El desplazamiento horizontal del nudo 2 en nuestro sistema hiperestático, cuando esta estructura, debido a estas cargas que tienen, elásticas, térmicas y estáticas, se deforme, ese nudo 2 va a tener un desplazamiento horizontal. Bien, el desplazamiento horizontal del nudo 2 en el sistema hiperestático va a ser igual al desplazamiento horizontal del nudo 2 del sistema primario más el desplazamiento del nudo 2 horizontal en el sistema complementario. ¿Estamos hasta acá? Bien, supongo que sí. Bien, estos dos sistemas que están acá, si yo los sumo, o sea, en realidad no es una suma, pero sí es como sumarlos, digamos, el isostático fundamental, ¿sí? Que tenemos, con las cargas exteriores, hasta acá, sistema primario, pero le agregamos las incógnitas hiperestáticas, esta estructura que tienen acá se llama isostático equivalente. ¿Está bien? Sería, o sea, el hiperestático es igual al equivalente porque es lo mismo, se reemplaza con el empotramiento y pongo las incógnitas que quería. A su vez teníamos el sistema primario y el sistema complementario. Entonces, retomando la ecuación de la igualdad, ¿sí? Dijimos que todo lo que pasa en el sistema hiperestático es igual a lo que pasa en el sistema primario más lo que pasa en el sistema complementario. De esa manera, yo les decía que la reacción en 1 horizontal, ¿sí? Del sistema hiperestático va a ser igual a la reacción 1 horizontal del sistema primario más la reacción 1 horizontal del sistema complementario. Que a su vez este sistema complementario, cuando lo resolvamos, lo vamos a volver a aplicar el principio de superposición y lo vamos a resolver para x1, para x2 y para x3. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. Bien. El método de las fuerzas, en particular, respetando esta igualdad que vemos acá con las estructuras arriba y que se las escribí recién, lo que plantea es una ecuación de compatibilidad
de deformaciones, o sea, es una ecuación de deformaciones, de desplazamientos o giros en dirección de las incógnitas. O sea, todo lo que pasa en el hiperestático es igual a lo que pasa al sistema primario más al sistema complementario. Pero dentro de eso también podemos decir, que vimos ejemplos, que el desplazamiento horizontal del nudo 2 en el hiperestático es igual al del primario más complementario. Lo que plantea el método es desplazamiento en dirección de las incógnitas. O sea, el desplazamiento en dirección de la incógnita 1 del sistema hiperestático es igual al desplazamiento en dirección de la incógnita 1 del sistema primario más el desplazamiento en dirección de la incógnita 1 del sistema complementario. O sea, de todas las ecuaciones, de toda la igualdad que podemos plantear, ¿sí? Porque recuerdo, o sea, insisto, lo que pasa en el sistema hiperestático, la suma de lo que pasa en el primario y complementario, todo, reacciones, deformaciones, esfuerzos internos, todo. Bueno, en particular, lo que elige el método de las fuerzas es la igualdad de las deformaciones, ¿sí? O sea, desplazamientos o giros en dirección de las incógnitas. Entonces, lo que vamos a plantear es, en dirección de la incógnita 1, por ejemplo, vamos a decir que el desplazamiento en dirección de la incógnita 1 del sistema hiperestático, ¿sí? Va a ser igual, estoy viendo lo que plantea acá arriba, ¿no? Esto que tienen acá, este gráfico, ¿sí? El desplazamiento en dirección de la incógnita 1 del sistema hiperestático va a ser igual al desplazamiento en dirección de la incógnita 1 del sistema primario más el desplazamiento en dirección de la incógnita 1 del sistema complementario. Ahora bien, habíamos dicho, ¿sí?, que el sistema complementario lo íbamos a aplicar el principio de superposición, es decir, lo íbamos a resolver para x1, x2, x3. O sea que este término que está acá, ¿sí?, el mu1 que indico acá, son los desplazamientos en el sistema complementario. Entonces, en dirección de 1 voy a tener un desplazamiento en dirección de 1 debido a la incógnita 1, más un desplazamiento en dirección de la incógnita 1 debido a la incógnita 2, más un desplazamiento en dirección de la incógnita 1 debido a la incógnita 3. ¿Está bien? Todo esto que tienen acá es sistema complementario, y esto es sistema primario, y esto es sistema hiperestático. Ya planteo lo que dijimos originalmente, pero, repito, en este caso, el método de la fuerza lo que plantea es una ecuación de deformación en dirección de las incógnitas. Noten que el segundo término, el mu1, 0 y los mu1, 1, 1, 2, 1, 3, tienen dos subíndices. El primer subíndice corresponde, o sea, sería un mu i 0 o un mu i j. El i, o sea, el primer subíndice que indica, en cualquiera de los mu, que se indica, tiene que ver con la dirección de la incógnita que estoy considerando. O sea, que acá tengo el mu1, ¿sí?, es el desplazamiento en dirección de la incógnita 1. El mu1, 0 es el desplazamiento en dirección de la incógnita 1. Y el segundo subíndice nos indica quién genera ese desplazamiento. En este caso ponemos un 0 cuando se refiere a las cargas exteriores. Por eso se llama mu1, 0. El mu1, 1, el mu1, 2 y el mu1, 3 serían, actuando en el sistema complementario, el desplazamiento en dirección de la incógnita 1 cuando actúa la incógnita 1, el desplazamiento en dirección de la incógnita 1 cuando actúa la incógnita 2, y el desplazamiento en dirección de la incógnita 1 cuando actúa la incógnita 3. Y los medimos en el sistema complementario. Ahora bien, S1 que tenemos acá, el mu1 actúa en el sistema hiperestático y es el vector de los desplazamientos reales en el sistema hiperestático, mu1. Mu1, 0, ¿sí?, se llaman términos de carga, igual que los mu1, 1, mu1, 2, son términos de carga. Los mu i 0 actúan en el sistema primario porque son debido a las cargas, y las cargas vemos acá que actúan en el sistema primario,
son los desplazamientos, como les dije, en dirección de una incógnita cuando actúa las cargas exteriores, término de carga. Y finalmente, en el sistema complementario vamos a medir los mu y j. ¿Está bien? De la misma manera plantea que mu2 va a ser igual a mu2 0 más el mu en la dirección de 2 debido a 1, más el mu en la dirección de 2 debido a 2, más el mu en la dirección de 2 debido a 3. Finalmente, el mu 3,0, el mu 3, perdón, va a ser igual al mu 3,0 más el mu 3,1 más el mu 3,2 más el mu 3,3. Bien, esto es lo que plantea la ecuación del método de las fuerzas. Ahora bien, lo que tenemos que hacer nosotros es calcular cada uno de esos mu que aparecen en esa expresión, que no dejan de ser desplazamientos, o sea que podemos calcular, porque ya a esta altura sabemos y contamos con las herramientas para poder calcular estos desplazamientos en estructuras isostáticas, que es lo que vimos con trabajos virtuales. Entonces, el mu 1, 0, perdón, sí, vamos a empezar con el mu 1, 0. Esto que tengo acá, el mu y 0, ¿lo podemos calcular? Sí lo podemos calcular, porque son desplazamientos en dirección de las incógnitas cuando actúan las cargas exteriores. Y nosotros conocemos cuáles son nuestras cargas exteriores. En nuestro ejemplo, supongamos nuestro sistema primario, ¿sí? Esto se va a deformar. Y esa deformación, acá voy a tener los desplazamientos en dirección de las incógnitas. En dirección de la incógnita 2, en dirección de la incógnita 1, perdón, 2 y el giro. Esos tres son los mu. O sea, ¿los puedo calcular? Sí, sí. Enunciado de trabajos virtuales. Determinar el desplazamiento horizontal del nudo 3 cuando actúan estas cargas. Aplican trabajo virtual y lo resuelven. Bien. Este vector que tenemos. Se le dejó de escuchar, profe. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, gracias. Les decía, el mu 1, 0, el mu 2, 0 y el mu 3, 0 lo conocemos porque son desplazamientos, ¿sí?, dados en una cierta dirección, que son la dirección de las incógnitas, y están originados por cargas. Entonces sabemos cuánto valen esos desplazamientos y los podemos calcular aplicando trabajos virtuales como hicimos en los dos trabajos prácticos anteriores. Ahora, el mu 1, mu 2, mu 3, el que tienen en rojo acá, lo conocemos, porque esos son los desplazamientos, habíamos dicho que son los desplazamientos en dirección de las incógnitas en la estructura hiperestática. Entonces voy a la estructura hiperestática y me fijo, ¿tengo algún desplazamiento? Bueno, acá no tenía, pero supongamos que tenemos, lo voy a poner en verde, un delta 3 como carga. ¿Está bien? Es un desplazamiento en dirección vertical del nudo 3. Es un desplazamiento que coincide con la dirección de la incógnita, en este caso con x1. Por lo tanto, nuestro mu1 para la ecuación es menos delta 3. ¿Me explico? Mu2 va a ser 0 y mu3 va a ser 0 porque no tenemos desplazamientos en el sistema hiperestático en dirección de las incógnitas. Es decir, si no tengo indicado el desplazamiento de apoyo, el mu va a ser 0 en este caso. Bien, ahora vamos a los mu y j, que es esto que tenemos acá. Son desplazamientos en dirección de las incógnitas. ¿Pero quién los origina? X1, X2 y X3. ¿Conocemos cuánto vale X1, X2 y X3? No, no sabemos, precisamente son incógnitas. Entonces no podemos determinar cuánto valen esos desplazamientos, porque desconozco cuánto vale X1, X2 y X3. O sea, cuando yo aplique trabajos virtuales, el mu 1, 3, por ejemplo, es el desplazamiento en dirección de la incógnita 1 cuando actúa la incógnita 3. ¿Cuánto vale la incógnita 3? No sé, 0, no tengo ni idea. Así que no lo puedo calcular. ¿Qué es lo que hacemos con el método? Decimos, bueno, el mu y j que tenemos acá, que les hablé recién, ¿sí?, que estamos analizando, que está generado por un valor de una incógnita que desconocemos, vamos a
a reemplazar esa incógnita por un valor unitario. O sea, que es lo que les dije al principio de la clase, no podemos resolverlo, bueno, vamos a considerar que vale 1. Entonces, ¿qué digo yo? Bueno, x1 ahora vale 1, le ponemos una rayita arriba para representar, que represente que sea unitario. De la misma manera voy a considerar x2 igual a 1, y de la misma manera voy a considerar que x3 vale 1. Ahora, si quiero aplicar trabajos virtuales para conocer cuánto vale el desplazamiento en dirección de la incógnita 2, por decir algo, cuando actúa la incógnita 1, que vale 1, sí lo puedo resolver, porque ya tengo el dato cuánto vale la carga. Ya sé cuánto vale, o sea, lo puedo resolver. Pero ojo, me va a dar un resultado para un valor unitario, no para el verdadero valor. Es el ejemplo que vimos al comienzo de la clase. Podemos decir que esta fuerza vale 1, pero ojo, cuando el profesor me diga cuánto vale realmente esa fuerza, todo lo que obtengo de ahí lo voy a tener que multiplicar por ese valor. De esta manera, si yo determiné el mu 1, 2, por ejemplo, ¿no?, que es el desplazamiento en dirección de la incógnita 1 debido al valor de la incógnita 2, ese desplazamiento, el valor que yo obtengo, lo voy a tener que multiplicar por el verdadero valor de x2 para poder mantener la igualdad. De ahí que nosotros decimos que el mu ij es igual a un término nuevo que se llama coeficiente de flexibilidad, que lo llamamos f y j con los subíndices de la misma manera que el mu ij, que lo multiplicamos por el verdadero valor de la incógnita. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la diferencia? Pregunta de examen. ¿Cuál es la diferencia entre el mu ij y el f y j? Que el mu y j son los desplazamientos, este que tengo acá. Los mu y j son los desplazamientos en dirección de la incógnita y cuando actúa el verdadero valor de la incógnita j. En cambio, los f y j son los desplazamientos en dirección de la incógnita y cuando actúa la incógnita j unitaria. Unitaria. ¿Está claro? Entonces, para mantener esta igualdad que tenemos acá, entre mu i y f y j, debemos multiplicar por el verdadero valor de xj. ¿Está claro? De ahí aparecen en la ecuación los coeficientes de flexibilidad. Es decir, nuestra ecuación ahora, nuestra plantea de ecuación del método de las fuerzas, que es lo mismo que tenemos ahí arriba, lo transformamos en, por ejemplo, en dirección de 1, tenemos que mu 1 va a ser igual al mu 1, 0, ¿sí?, más el f en la dirección de 1, ¿sí?, debido a la incógnita 1 unitaria, porque estoy hablando del f, por el verdadero valor de la incógnita, más el f en la dirección de 1 debido a la incógnita 2 unitaria, porque el f es un desplazamiento que surge de aplicar el valor unitario a la incógnita, lo debo multiplicar por el verdadero valor de x2. Y de la misma manera, el f1,3 por x3. Esto que tengo acá es el mu 1, 1, este que está acá es el mu en la dirección de 1 debido a 2, y este el mu en la dirección de 1 debido a 3. ¿Estamos? De esta manera, nosotros ¿qué planteamos? Esta ecuación de compatibilidad de deformaciones, me dice que el desplazamiento en la dirección de la incógnita 1 de mi sistema hiperestático va a ser igual al desplazamiento de la dirección de la incógnita 1 debido a mis cargas exteriores del sistema primario, más el desplazamiento debido a cada una, en esa dirección, debido a cada una a cada dirección de la incógnita, ¿sí? Es decir, el mu 1,1, el mu 1,2, el mu 1,3. Como esto no lo conocemos, lo que hacemos es valores unitarios calculamos con valores unitarios de las incógnitas y después multiplicamos por los verdaderos valores. O sea que a nosotros, como
los dos términos que están acá con el circulito, los determinamos porque uno sale de la lectura directa al sistema hiperestático y el otro lo puedo calcular por trabajos virtuales, y el F y J también lo podemos calcular por trabajos virtuales, porque es un desplazamiento originado por una carga unitaria, ¿sí? Lo que tenemos acá es como incógnita X1, X2 y X3. De esta manera nosotros vamos a plantear ese sistema de ecuaciones, de n ecuaciones con n incógnitas, en este ejemplo 3 ecuaciones con 3 incógnitas, resolvemos el sistema, obtenemos cuánto vale X1, X2 y X3, y luego lo que hacemos es, toda la resolución que nosotros hicimos originalmente para valores unitarios de X1, X2 y X3, lo multiplicamos por los verdaderos valores. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, por ahora. No. Esto es lo que plantea el método. Ustedes para resolverlo, ¿sí? Volvamos a nuestro ejemplo. Todo esto es para que interpreten qué es lo que están haciendo, cómo funciona y en qué consiste el método. Entonces, nosotros tenemos nuestra estructura hiperestática. Para simplificar vamos a poner solamente cargas estáticas, ¿sí? O tal vez vamos a agregarle un delta 3 acá como desplazamiento de apoyo. Dijimos que esto va a ser igual a nuestro sistema isostático fundamental, nuestra estructura isostática fundamental con las cargas exteriores, Q, que es nuestro sistema primario, más el sistema complementario. El sistema complementario, a su vez, vamos a aplicar principio de superposición de efectos, ¿sí? Y lo vamos a separar y vamos a resolver, estoy dibujando medio fuera de proporción, pero para que me entre en el ancho, lo vamos a resolver en forma separada para cada una de las cargas. O sea, acá vamos a cargar con X1, dijimos que X1, a ver cómo hemos puesto, para mantener X1 hacia arriba, acá cargamos con X1, acá cargamos con X2, y acá cargamos con X3. ¿Está bien? Esto es lo que plantea. Todo esto que tienen acá es el sistema complementario. Entonces, X1 lo vamos a hacer unitario, por lo que vimos recién, y todo lo que saquemos de este resultado lo vamos a multiplicar por el verdadero valor de X1, todo lo que obtenemos de esa resolución, una vez que resolvamos el sistema de ecuaciones. Acá vamos a considerar X2 igual a 1 y lo vamos a tener que multiplicar por el verdadero valor de X2 y de la misma manera X3 igual a 1 y lo vamos a multiplicar por el verdadero valor de X3. Es decir, nosotros lo que hacemos para resolver y aplicar el método de las fuerzas, en vez de resolver la estructura hiperestática, que no podemos, vamos a resolver el sistema primario. ¿Qué significa resolver el sistema primario? Reacciones, ¿sí? Diagramas, M0, N0, Q0. Es importante que aclaren que la nomenclatura acá es muy importante porque no es M, N, Q, es M0, N0, Q0. O sea, nosotros vemos un diagrama de, ustedes, ¿no? Un diagrama de momento que se llama M0 y saben que es el diagrama de momento del sistema primario. No del complementario, ni de X1, X2, saben que es del sistema primario. Bien, y van a deformar el sistema primario. En esa deformada, ustedes tienen que indicar, ¿sí? En la deformada, deben indicar los desplazamientos que entran en juego, que son los términos de carga. El mu1, 0 en este caso, el mu2, 0 y el mu3, 0. O sea, el desplazamiento en dirección de la incógnita 1 cuando actúa las cargas exteriores y lo mismo con los otros desplazamientos. Con el sistema complementario hacen lo mismo, de a 1, ¿sí? Plantean X1 igual a 1 y lo resuelven. ¿Qué significa resolver esto? Lo mismo, sacar las reacciones, ¿sí? Y trazar los diagramas que lo vamos a llamar M1, N1 y Q1, unitario, le ponemos el guioncito arriba,
porque lo mismo, tenemos que diferenciar el diagrama de momento de lo que es el sistema primario, que le ponemos un subíndice 0, perdón, del diagrama de momento de cuando actúa x1. Pero también tenemos que diferenciar si actúa el verdadero valor de x1 o si actúa el valor unitario de x1. Por eso es importante que respeten esta nomenclatura. Trazan la deformada, y en esa deformada tienen que indicar los desplazamientos que quieren calcular, que en este caso son los f. El f es la dirección, o sea, el coeficiente de flexibilidad, que es el desplazamiento en dirección de la incógnita 1 cuando actúa la incógnita 1 unitaria, el desplazamiento en dirección de la incógnita 1 cuando actúa, en dirección de la incógnita 2 cuando actúa la incógnita 1 unitaria, y finalmente el desplazamiento en dirección de la incógnita 3 cuando actúa la incógnita 1 unitaria. Lo mismo con x2, lo mismo con x3. Entonces, las fórmulas que las tienen en el apunte, no las vamos a ver ahora para no demorar, las fórmulas que tienen para determinar cuánto vale mu1, 0, mu2, 0, 3, 0 y los f, ¿sí? Que tenemos que, bueno, el mu1, 0 va a ser igual a la integral del m1 por el m0, ¿sí? Sobre j diferencial x. Esta expresión sale de trabajos virtuales, ¿sí? De plantear para ver que en el apunte lo tienen esto, y en el video también lo tienen explicado, y también me gusta preguntarlos en los exámenes finales, cómo se determina un término de carga, ¿sí? Aplicando el principio de trabajos virtuales, que es obtener esta ecuación diciendo, bueno, mi sistema real de cargas va a ser este, mi sistema real de deformaciones va a ser este, y mi sistema virtual de cargas va a ser este. Si quiero calcular el mu1, 0, nuestro sistema real, ¿sí? Va a ser el sistema primario, y nuestro sistema virtual va a ser el x1 igual a 1. Esas cosas suelo preguntarlas. Este método, lo bueno y malo para ustedes que tiene, que conceptualmente tiene mucho concepto, muchas cosas que ustedes tienen que tener en claro para poder aplicarlo, ¿no? O sea, no es nada del otro mundo, pero son muchas cositas que tienen que tener presente. De la misma manera, el f y j, el f1, 2, por ejemplo, va a ser igual a la integral del m1 raya por el m2 raya sobre j diferencial x. Acá está explicado en los apuntes que nosotros vamos a despreciar las integrales de corte y axil. Recuerden que la expresión que surgía de trabajos virtuales no quedaba solamente en la expresión de momento. O sea, si vamos a aplicar trabajos virtuales en forma como lo hicimos en las unidades pasadas, nosotros tenemos que decir que, por ejemplo, el f1,2 es igual a la integral del m1 por m2 sobre j diferencial x, más la integral del corte en 1, corte 2, ambos raya unitarios, sobre g por a, más la integral del n1 raya por el n2 raya sobre e por a diferencial x. Esa era la expresión que nosotros obteníamos cuando aplicábamos trabajos virtuales. Ahora bien, en algún momento creo que se los he mencionado, por lo menos seguro que está en el video. Como nuestras estructuras tienen, o sea, lo que tienen abajo en el denominador, el EJ, el G por A y el E por A, son las distintas rigideces que tiene la estructura. Estas estructuras de barra, digamos, la rigidez al corte, o sea, el G por A y la axial, ¿sí? La E por A, son muy altas. Al ser muy altas en comparación con el EJ, ¿sí? Con la rigidez flexional, voy a tener un número muy alto en el denominador, por lo tanto el resultado me va a ser un número muy despreciable, o sea, despreciable en función de la integral del momento. ¿Me explico? Para estos tipos de estructuras de barra. Entonces, para facilitar los cálculos, directamente no las incluimos y ponemos las integrales del momento. Ojo, que si tenemos que resolver una estructura reticulada, no vamos a poder despreciar la integral del axil, que es el esfuerzo más importante. ¿Está claro? Esto es para el tipo de estructura que nosotros manejamos. Bien, con esto tienen un enfoque, un planteo de lo que es el método de las fuerzas, o sea, muy sintético, muy por arriba, como para que, sumado a lo que ya tienen bien detallado en el video del PowerPoint, más lo que tienen en el apunte,
más la clase que les pueden dar de práctica, no sé si ya tuvieron ayer, el martes ya vieron ejemplos de resolución, ya con esto tendrían todas las herramientas para poder aplicar el método. Yo lo que vamos a cortar acá, o sea, yo corto acá, digamos, vamos a ver las dudas, espero ver si tienen alguna duda de ustedes, y lo que sí les voy a pedir es que cualquier tipo de duda conceptual, ustedes, algo que se los mencionamos siempre, es que cuando ustedes resuelven una estructura, aplicando el método que sea, la manera que sea, método de la fuerza, deformaciones que veremos más adelante, cuando trazan una línea de influencia, una deformada, calculan una reacción, no pueden dejar de pensar que están resolviendo una estructura. O sea, no están haciendo ni un problema de física, ni un problema de matemática cuando resuelven ecuaciones. Están resolviendo una estructura. Como esto es para toda la materia y casi toda la carrera, es una sucesión de aplicar pasos, o sea, cuando ustedes empiecen a resolver el primer ejercicio que les subió ayer Pablo, o anteayer, no me acuerdo cuándo fue, ahí al blog de notas, ustedes van a ir al apunte, van a agarrar la hojita que dice metodología para resolver el sistema, aplicando el método de la fuerza, se van a decir, punto 1, determino el grado de intervención estática de la estructura. 3. 2. Isostático fundamental, 4. Cargo el isostático fundamental con las cargas exteriores o del sistema primario. Es esto. Sistema complementar. Reacciones, MNQ deformada. Este se llama 0, este se llama 1, este le pongo rayita, este le pongo rayita, este lo multiplico por x1, todo. Plantean la ecuación, terminan el ejercicio. Es una receta de cocina. Nosotros lo que queremos es que ustedes paso a paso que den dentro de la resolución de una estructura, sepan y entiendan qué es lo que está pasando. Y cuando dicen que esto vale mu 1,0 o mu 4,0 o el F4,8, lo indiquen, lo tienen que indicar en la deformada, cuando lo indiquen, sepan qué es lo que están indicando, sepan quién lo origina, sepan qué juega dentro, qué valor juega dentro de lo que es la resolución del método. Esa es la idea. Bien, con esto creo que, repito, complementando con lo anterior, van a estar, no van a tener problemas, pero piensen cuando resuelven las estructuras. Como siempre, una cosita más. Cuando hablamos de isostático fundamental, el isostático fundamental ustedes lo tienen que hacer, ¿sí? Quitando vínculos externos y colocando vínculos internos, es decir, liberando restricciones. Pero de esa manera, de acá pueden surgir este isostático fundamental, ¿sí? Puede surgir este isostático fundamental, ojo con la vinculación aparente, cuando isostaticen, ¿sí? Ten seguro que la estructura sea isostática. Qué sé yo, o por ejemplo, lo pueden transformar en esto, ¿está bien? Cumpliendo con las premisas que les mencioné recién, que es decir, quito vínculos externos o coloco vínculos internos. Acá coloqué una articulación y liberé el giro en 1, en este primer caso dejo el empotramiento, saco el apoyo doble, acá transformo un apoyo simple el empotramiento, o sea, libero 2 direcciones. Lo que no puedo hacer, por ejemplo, es esto, o sea, Creo que no se le está escuchando. ¿Me escuchan ahí? Ahí sí. Bien. Sí, ahora No estaba diciendo nada, estaba dibujando. Ah, Por ejemplo, este ejemplo, que es una estructura isostática, porque ustedes la ven acá y cumple con todas las condiciones que sabemos, ¿no? Balance de grado de libertad 0 y no presenta vinculación aparente, no es estructura fundamental de la que estamos analizando. ¿Por qué? Porque para hacerlo lo que hice fue agregué vínculos externos, porque restringí el giro en este empotramiento, que no lo tenía, ¿sí? Y sí está bien que quité acá vínculos externos y coloqué un vínculo interno, pero está mal esto que está acá. ¿Está claro? O sea, no toda estructura isostática es isostático fundamental de un hiperestático. Eso quiero que les quede claro. Un consejo que les doy, les damos siempre con la cátedra, es
y se les exige en el trabajo práctico, ustedes planteen todas las posibilidades que se les ocurran de isostático fundamental. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es la estructura, el isostático fundamental que elijan, es la estructura que ustedes van a tener que resolver durante todo el ejercicio. ¿Sí? La van a tener que resolver con las cargas exteriores, sistema primario, y con los valores unitarios de las incógnitas en el sistema complementario. O sea, que busquen estructuras que a ustedes les sean sencillas. No obstante, lo que generalmente hacemos es que cuando los evaluamos en un examen, nosotros le indicamos qué isostático queremos que resuelvan. O sea, no se enfoquen siempre a resolver el mismo tipo de estructura. Es decir, de este hiperestático que quieren resolver, no siempre elijan esta que tienen acá, porque puede ser que nosotros les tomemos eso como evaluación y les demos como isostático fundamental o interarticulado. O sea, en realidad, lo que quiero es no se enfoquen a resolver uno, sino traten de resolver, distintos en todos los casos. Para la práctica, por lo que vi que les puso Pablo, ya les tienen el isostático fundamental que tienen que usar para la resolución. Igual que lo hacemos en los exámenes, tanto el parcial como el final, les damos les pedimos que utilicen un cierto isostático. Bien, con esto por mi parte ya estoy. Cualquier duda que tienen me la consultan. Veremos la clase que viene, si nos juntamos, depende cómo anden ustedes, cómo anden el martes y cómo vengan con la resolución de la práctica. Cualquier duda de teoría me la hacen por WhatsApp o por mail o por acá, por chat, por donde quieran. Y si juntamos varias dudas, podemos armar la clase del jueves que viene. ¿Vamos? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar? No, por ahora no va. Sí, profe, a mí hay algo que no me quedó claro del todo. Decime. Cuando se termina de formar la ecuación con el mu I0 y una vez que se hallan los coeficientes de flexibilidad, ahí hay que despejar los verdaderos valores, pero a mí lo que no me quedó claro es cómo sabemos el valor de los mu sub i para despejar. Porque el mu sub i es el desplazamiento en dirección de la incógnita i en el sistema hiperestático. En este caso sería 0. Pará, vamos a ver el ejemplo acá. En este caso, por ejemplo, ¿sí? Que tenemos acá, vamos a agarrar este que está acá. Espera que cambie de color porque no se ve. Este que está acá, que acabo de resaltar en negro. En dirección, fíjense que la dirección de las incógnitas es la que tienen acá en el sistema complementario, ¿no? X1, X2, X3. El mu1 es el desplazamiento en dirección de la incógnita 1 en el sistema hiperestático. Mi dirección de la incógnita 1 es la vertical de 3. Bueno, mi mu1 vale menos delta 3, o menos delta, como quieras llamarlo. Yo le puse delta 3 porque está en el mu 3. Este valor que está acá es el mu1. El mu2 es el desplazamiento en dirección de la incógnita 2, que es esta que está acá, ¿sí? En mi sistema hiperestático. 0, ¿por qué? Porque no tengo ningún desplazamiento aplicado y como tengo un empotramiento no se va a mover. Cuando se deforme no se va a mover. De la misma manera, el mu3, que sería el giro de ese nudo 3, vale 0 porque está empotrado. ¿Era eso lo que preguntabas? Sí, profe, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, me quedó una duda con respecto al mu10, que era con respecto a las cargas exteriores, Sí. que mide el desplazamiento en dirección a la incógnita, en este caso 1, que es la horizontal, la X1, ¿no? Sí, vertical. Sí, cuando hago el análisis de la deformada del sistema hiperestático, en este caso, bueno,
tengo la carga esa distribuida, y si hubiera tenido el desplazamiento del apoyo hacia el otro lado, o sea que los desplazamientos digamos, sean contrarios. En una voy a tener el desplazamiento en ese punto hacia la derecha, después por la otra carga, por el giro hacia la izquierda. Eso, ¿cómo procedo ahí? O por algún tema de cargas que los desplazamientos sean opuestos. No, pará, a ver si te entiendo la pregunta. Nosotros tenemos, vamos a poner un ejemplo más sencillo. Nosotros tenemos esta estructura, o sea, la misma estructura, pero para dibujarla debe ser más fácil. Esta es mi estructura hiperestática. Esta estructura tiene cargada un delta A, el nudo A, tiene otra carga que se llama delta B en el nudo B y una carga P en el tramo. Para hacerla sencilla le podemos poner Q, delta T, M, pero vamos a hacerlo sencillo. Este es nuestro sistema hiperestático. ¿Sí? Esto va a ser igual. Mi sistema primario es el isostático fundamental, que voy a elegir este, como isostático fundamental, más las cargas exteriores. Este es el sistema primario. ¿Qué cargas tengo acá? P. ¿Qué otras cargas tenemos en el hiperestático? Delta A, que es el desplazamiento del nudo A. Y delta B. No, delta B no la puedo considerar. ¿Por qué no la puedo considerar? Porque ahora no tengo apoyo. O sea, delta B es el desplazamiento de un apoyo que ya no existe. Entonces no va a ser una carga. ¿Está claro? Bien, ahora, cuando yo planteo, esto es igual a x1 igual a 1, vamos a ponerle acá, x1 igual a 1 por el verdadero valor de x1, ¿sí? Esto va a tener una deformada, esto se va a deformar, va a tener unas reacciones, y en esta deformada yo voy a tener esto que está acá, es el F en la dirección de 1 cuando actúa 1. ¿Está bien? Y después voy a tener el giro que tengo acá, que va a ser el F en la dirección de 3 cuando actúa 1 y el desplazamiento horizontal. Ahora te pregunto yo, ¿cuál es, digamos, con este ejemplo, cuál es la duda de cuando actúa el desplazamiento? No, era digamos, en el paso anterior cuando aplicás, digamos, cuando dijo que hacía las deformadas por cada una de las cargas. ¿Sí? Ah, no, está bien. Bueno, vamos de nuevo. Está. Cuando vos resolvés el sistema primario, que son con las cargas exteriores, ¿sí? Exacto, en esa parte, ahí. Sí, delta T, Phi, P, qué sé yo, M, lo que quieras, ¿sí? Lo que nosotros vamos a hacer es aplicamos el principio de superposición y vamos a tener un sistema primario debido a cargas estáticas, un sistema primario debido a cargas térmicas y un sistema primario debido a cargas elásticas. Entonces, vos vas a deformar la estructura cuando actúan las cargas estáticas, vas a deformar la estructura cuando actúan las cargas térmicas, vas a deformar la estructura cuando actúan las cargas elásticas, que también las podés considerar por separado, ¿sí? Y la suma de todas esas deformadas es la deformada del sistema primario. Nosotros no sumamos las deformadas. Es lo mismo que hacíamos cuando trabajamos con trabajos virtuales o cuando trabajamos con la primera práctica y deformamos estructuras. O sea, hacemos la deformada para cada para cada tipo de carga, pero no la sumamos. De este sistema primario debido a Q, yo voy a tener los mu, de acá sí voy a sacar el mu 1, 0, o los mu i 0 debido a Q. Después voy a tener del sistema primario delta T voy a tener los mu i 0 debido a cargas térmicas, y acá voy a tener los mu i 0 debido a las cargas elásticas. Estos sí los calculo,
¿sí? Con la formulita que sale de trabajos virtuales. No es que siempre tienen que aplicar trabajos virtuales para resolver cada uno de los términos de carga y coeficiente de flexibilidad que aparecen, sino que usan directamente la fórmula. Y después lo suman. O sea, el mu1, el mu I0 mío, de toda esta estructura, va a ser igual a la suma de estos tres, que los calculan por separado, pero las deformadas no se suman. Lo que sumamos es directamente el valor al final. Ah, perfecto, perfecto. Ahí me quedó claro, era esa la duda. Venía por ese lado. Gracias. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bien. Por ahora no. Cualquier duda, esto es un método, o sea, repito, esto es ponerse a trabajar y ahí les van a aparecer Yo tengo una, profe. Decime. No me queda claro todavía cómo determino los términos de carga debido a cargas elásticas. Es el único que vi la ecuación, más o menos la entendí, pero no la termino de hacer bien, o sea que algo mal estoy haciendo. No, debido a cargas elásticas, a ver, vamos a poner un ejemplo. Vos tenés, suponete que esta es tu estructura primaria, ¿sí? Y tu carga elástica es un giro acá. ¿Está bien? Este sería tu sistema primario. Cuando vos deformás tu sistema primario, te va a quedar esta deformada más o menos, ¿sí? Y en esa deformada de tu sistema primario debido a phi, vos tenés que indicar estos desplazamientos. O sea, supongamos que esta es la dirección de x1, esta es la dirección de x2 y esta es la dirección de x3. Entonces vas a indicar esto que tengo acá va a ser el mu en la dirección de 1, ¿sí? Debido a cargas exteriores, pero cargas elásticas. Este que tengo acá va a ser el mu en la dirección de 2, dijimos, debido a phi. Y este que tengo acá sería el giro, va a ser el mu en la dirección de 3 debido a phi. Bien. Lo que vos tenés que calcular acá es cuánto vale cada uno de estos. Bueno, acá se aplica trabajos virtuales. O sea, Ya. la respuesta a tu pregunta es, yo quiero calcular el mu 1,0 debido a Q. Perfecto. Bueno, yo ahora te la transformo en otra pregunta. Vamos a tomar un ejercicio de trabajos virtuales. Les doy esta estructura que está acá en verde, con un phi como giro, y les digo determinar el desplazamiento vertical del nudo 3. Es lo que tienen que calcular. ¿Está bien? O sea, si aplicamos trabajos virtuales, este va a ser nuestro sistema real de deformaciones, y nuestro sistema virtual, ¿cuál va a ser? Va a ser la estructura cargada con una magnitud estática, si quiero calcular, correspondiente con lo que quiero calcular de valor unitario. Y es esa. Te aplicás, en este caso, trabajo virtual externo. Claro. ¿Bien? Serían todas las fuerzas de mi sistema virtual de cargas por todas las deformaciones, por las deformadas correspondientes, la magnitud correspondiente a mi sistema real de deformaciones. Es decir, x1 igual a 1 por el mu 1, 0 debido a phi, que es lo que quiero calcular, ¿sí? Por el mu 1, 0 debido a phi, que es lo que quiero calcular, ¿sí? Más, sería menos en este caso, el M1, ¿sí? El ME1, para que no se confunda, por phi, que es el desplazamiento que tengo de carga en mi sistema real, más 0 porque no tengo desplazamiento vertical, o sea, más x1, que es esta reacción no tiene magnitud correspondiente. Esto es igual a 0. Entonces, el mu 1, 0, debido a phi, va a ser igual al m empotramiento
del sistema, esto es de mi sistema X1 igual a 1, por phi, que es de mi sistema primario. Primario, sí. ¿Tá? O sea, ustedes cuando resuelvan la estructura, apliquen el método, directamente van a plantear las fórmulas. O sea, pero tengan presente que esa fórmula, esta, que es trabajo externo, o en el caso que estén calculando un término de carga debido a cargas estáticas, que va a ser trabajo virtual igual interno, tengan en cuenta que esa integral de M1 por M0 sobre J diferencial X sale de aplicar trabajos virtuales. Repito, en la resolución no tienen que indicar, cuando aplique método de las fuerzas, no van a tener que indicar que este es mi sistema real de cargas, este es mi sistema virtual de deformaciones, etcétera, etcétera, lo que sea. Sí, cuando les pida, cuando les tome la componente teórico-conceptual, o cuando vengan a venir a rendir el examen final, y les diga, a ver, les doy esta estructura, quiero que me determinen cuánto vale el MU 2.0 aplicando principios de trabajos virtuales. Es lo mismo. Entiendan eso, no es nada chino que le estoy preguntando. Le estoy diciendo, calculen el MU 2.0, pero aplicando trabajos virtuales. Es decir, la única diferencia que tienen es que tienen que indicar cuáles son los sistemas reales y cuáles son los sistemas virtuales que utilizan, que ya los tienen resueltos. ¿Está bien? Porque para el MU 1.0 van a usar un sistema real que va a ser, por ejemplo, el sistema 0, sería el sistema primario, y un sistema virtual que va a ser con X1 igual a 1, que es el sistema complementario. ¿Me explico? O sea, ya van a tener resuelto, van a tener un sistema primario y van a tener un sistema complementario dividido para cada uno de las incógnitas. Bueno, entre ellos van a tener un sistema real y van a tener un sistema virtual. Lo mismo cuando quieren calcular el F1.2. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué es lo que quiero que piensen? Por eso se les pregunta esto. Determinar el F1.2 aplicando el principio de los trabajos virtuales. Pregunta de examen final. ¿Está bien? Cuando vienen y se sientan conmigo, antes éramos libres y podíamos ir a la facultad, yo les decía, bueno, de esta estructura quiero que calcules por principio de trabajos virtuales el F1.2. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Es identificar, y ahí vienen los conceptos del método de las fuerzas, es identificar qué es el F1.2. El F1.2 es un coeficiente de flexibilidad. Perfecto. ¿Qué me dice? Que es el desplazamiento en dirección de la incógnita 1 cuando actúa la incógnita 2. Cuando actúa la incógnita 2. Entonces, ¿en qué sistema lo voy a medir? En el sistema X2 igual a 1. ¿Se entiende? Porque es en dirección de la incógnita 1 cuando actúa la incógnita 2. Entonces, voy a ir a mi sistema X2 igual a 1. O sea que este sistema va a ser mi sistema real de deformaciones. ¿Se entiende? Porque es donde yo tengo medido el desplazamiento. ¿Sí? Como si fuese este. Este sería mi F1.2, por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué es? En la dirección de 1, que es la vertical ahí, cuando actúa, ¿qué? X2 igual a 1. O sea, ese es mi sistema real de deformaciones. ¿Cómo calculo? Voy a trabajos virtuales. Cargamos la estructura con una magnitud estática unitaria correspondiente con la magnitud elástica que quiero calcular. Quiero calcular este desplazamiento vertical, tengo que cargar con una magnitud unitaria, ¿sí? En esa dirección. ¿Qué sería? Mi X1. ¿Está bien? Entonces, mi sistema X1 igual a 1 va a ser mi sistema virtual de cargas. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, se entiende. Bueno, por mi parte ya estoy. ¿Alguna otra duda? No, por mí no. Listo. Bueno, dos cosas. Reitero. Sin duda, junten preguntas. Por ahí, si no son preguntas que por ahí, que no digo que no las hagan en forma individual en cualquier momento, pero si por ahí son preguntas que no hacen al desarrollo de la práctica, pero les aparece, uy, ¿esto qué era? Bueno, no importa, yo lo meto en la ecuación y sigo resolviendo, pero ¿qué era? Había que indicar esto. Vayan anotándolas.
Y si tenemos todas esas preguntas, todo para el jueves que viene, podemos armar, si me las pasan un rato antes, podemos armar una clase evacuando esas dudas. Me gustaría, el jueves que viene, va a ser a demanda, o sea, si ustedes necesitan, nos juntamos y vemos algún ejemplo en particular, algún punto en particular, o atacamos, no sé, isostático fundamental, o vemos qué es lo que pasa acá, o sea, empezamos a indagar un poquito más en el método, pero prácticamente tienen todas las herramientas, como les dije hace un rato, para poder interpretarlo y poder resolver. Pero espero ahora las inquietudes de ustedes como para poder armar la clase del jueves. ¿Estamos? Perfecto. Dale. Bárbaro, profe. Déjenme el presente en el chat, pero reitero, no es obligatorio, simplemente es porque me interesa saber quiénes estuvieron presentes para tenerlo en cuenta, y después le subo la clase al stream para que la puedan ver cuando quieran, o a YouTube directamente, no sé, después veo, pero les aviso. Buenísimo. Dale. Buenísimo, Listo. gracias, profe. Hasta luego. Listo. Hasta luego. Nos vemos, que sigan bien, hasta luego. Chau, chau. Chao, profe.